Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan David Monsalve y voy a estar acompañándolos en esta asignatura de sistemas. En esta oportunidad, nuestro primer encuentro es en esta modalidad, una microclase, con la que abordaremos los primeros temas que son estrictamente conceptuales. Esto en vista de que por actividades académicas estoy por fuera de la ciudad para este primer momento de febrero. ¿Cuál es la idea? Entonces vamos a compartir un poco acerca de un tema que es bien interesante. Trataremos el tema de una manera corta y abajo inmediatamente les queda una actividad interactiva. Esta actividad no es de carácter evaluativo, pero invito a que la desarrollen para ir apropiando los conceptos de esta asignatura. Asimismo, en el módulo 1 de la semana 1 tendremos una pequeña encuesta y se van a encontrar un código QR que pueden escanear con sus teléfonos y responder una breve encuesta. ¿Para qué la encuesta? En este caso, la encuesta es para yo poder identificar cuál es el nivel de apropiación y conocimiento con los que ustedes ya vienen a este curso. Y de esta manera poder planear o repensar esto como está estructurado. Ustedes ya podrán ver los diferentes módulos de la semana 1, 2, 3, 4 y 5 y, y ya ven algunos contenidos ahí. Por ahora no avancen esos contenidos o al menos no avancen ninguna actividad de las que están ahí. Pueden ver los videos, pueden mirar la documentación, pero no avancen en actividades prácticas. El tema entonces que iniciamos en esta primera sesión es el de nativos digitales y el de brecha digital. Es sumamente importante para nosotros que estamos iniciando este proceso de formación profesional entender estas particularidades. Profe, ¿para qué me sirve a mí en la vida saber qué es un nativo digital o qué es la brecha digital? Para varias cosas. Ese es el tipo de preguntas que hacen los estudiantes. También lo hacen con matemáticas. ¿Para qué me va a servir el mínimo común múltiplo? Para varias cosas. En este caso, ¿qué queremos saber de los nativos digitales? Nosotros tenemos esta concepción del nativo digital. Y esta concepción del nativo digital es quienes han nacido en la era digital. En teoría, desde el 69, año 1969, hacia acá, son nativos digitales, es decir, ustedes son nativos digitales la gran mayoría. Sin embargo, para Colombia eso ha sido distinto, porque creo que han escuchado de alguna manera que a Colombia todo llega tarde o que a países en vía de desarrollo todo llega tarde y es más, son muchas las cosas que nos llegan tarde a nosotros. Entre esas cosas, toda esta conceptualización, pero también todo este desarrollo tecnológico nos llegó bastante tarde. Brecha digital, por su lado, es otro concepto importante que hace referencia a el concepto de desigualdad. Desigualdad en términos de dos variables, de dos asuntos. Yo inicio normalmente con este tema en clase, diciéndole a los chicos, para los gobiernos, que es donde más se nota la diferenciación, hay unas particularidades. Y es que hay un interés, no importa de qué tipo de línea política sea, siempre hay intereses particulares. ¿Qué intereses particulares han tenido los gobiernos anteriores que tuvieron que ver con momentos de desarrollo tecnológico en Colombia? Pues les interesaba saber más una de las variables o mostrar avances en una de las variables que era el de el acceso a a la tecnología, acceso en términos de posibilidad de compra. Entonces, decimos, la brecha es una representación de eso, que es la desigualdad en términos de el acceso, es decir, si puedo o no puedo tener, si puedo o no puedo comprar. En términos de la apropiación, entonces de ya compré, ahora cómo puedo apropiar en términos de conocimiento y saber el uso que le voy a dar a esta tecnología y en el uso, ¿cierto? Entonces apropiación y uso. Entonces, cuánto sé, cuánto puedo hacer con ella y el uso es cuando yo empiezo a convertir
esa tecnología en una herramienta del común, bien sea para mi vida personal, profesional o académica. Entonces, es importante entender que las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, comúnmente conocidas, eh, tienen esa o presentan esa desigualdad, como lo vemos en la diapositiva, presentan esa desigualdad entre los diferentes grupos sociales, grupos territoriales, geográficos. Entenderán entonces los que son de diferentes regiones, que seguramente hay chicos y chicas de diferentes regiones, la dificultad que es en algunas regiones tener, acceder o poder utilizar tecnologías. Para Medellín, para Bogotá, quizás es lo más común de este mundo, pero para otras regiones, salgamos de las ciudades principales, siempre es un poco más difícil tener acceso. Entonces, eh, abordaremos esos temas. Es importante entender esa dificultad que se presenta entre estos diferentes grupos sociales, entre las regiones y también entre los diferentes países. Porque si bien ustedes pueden ver, Colombia es un país bastante avanzado en temas tecnológicos, en acceso a Internet, por ejemplo, países como Perú, Ecuador, Bolivia, el mismo Venezuela, tiene otras problemáticas distintas y otras dificultades que no necesariamente le permiten tener el mismo desarrollo o los mismos avances. Pero también ese acceso, esa brecha se presenta en términos económicos, ¿cierto? Porque la diferenciación precisamente entre las regiones es uno de los factores que impide el acceso fácil o al menos idóneo a ciertas tecnologías. No es lo mismo comprar un iPhone 17 acá en Medellín o en Bogotá, porque tenemos una capacidad económica distinta, casi siempre más alta que otras regiones, que irse para una región al sur o al norte del país a tener el mismo iPhone. Sí, cualquiera lo puede tener, pero el asunto es, quizás es más difícil tener el dinero en las regiones que tener el dinero acá. Entonces ahí es donde hablamos brecha digital por lo económico, por factores económicos. Es decir, es más difícil el acceso por temas económicos. Sin embargo, esa brecha, ese concepto de brecha presenta esto que tenemos acá, que denominamos las dimensiones de la brecha digital. En este caso tenemos particularmente tres dimensiones. Las dimensiones como son la primera, que es el aspecto físico, el acceso físico a dispositivos y también a la infraestructura tecnológica que se presenta. En ese caso podemos hablar de, mmm, cuando se habla del acceso físico y a infraestructura, precisamente hacía la referencia de las regiones. Seguramente ustedes han estado o viven o están en regiones donde la conectividad por datos para sus celulares es terrible, donde hay lugares donde no hay señal, por ejemplo. Entonces ahí es donde hablamos de esa primera dimensión de la brecha digital y es la dimensión del acceso físico tanto a dispositivos como a infraestructura. En segundo lugar está la dimensión que abarca el asunto de las competencias y habilidades, es decir, todo lo que está alrededor del conocimiento y el saber para el uso de estas tecnologías. En este caso, seguimos haciendo alusión a las regiones, ¿cierto? No es lo mismo una persona que crece en una ciudad principal como Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, que quizás hay acceso mucho más importante a la educación, a la formación para el uso de las tecnologías, que cuando estamos en una vereda, en un territorio apartado, ¿cierto? Porque quizás en las veredas, he conocido muchas veredas, donde pues el internet ni siquiera es bueno, entonces la formación en términos de, hey, ¿para qué los chicos y chicas aprendan a usar la tecnología si aquí no hay una fuente que pueda permitirnos el uso tecnológico idóneo? ¿Cierto? Entonces, esa dimensión que abarca las competencias y habilidades es la dimensión del acceso por formación, por conocimiento a el uso de las tecnologías que se denomina en muchos lugares como alfabetización digital. Está
está la abreviación. Acá en la ciudad de Medellín y en Bogotá se usa mucho el concepto de ALFIN, alfabetización de información, informacional, que lo que busca es hacer procesos de formación para las comunidades en cuanto al uso y el conocimiento sobre cómo funcionan las tecnologías. Y finalmente, eh, la tercera dimensión que habla de la, la tercera dimensión que se plantea como una de las dimensiones o como uno de los asuntos más profundos y que se refiere a lo significativo y a lo transformador de las tecnologías. Es decir, más allá del acceso, más allá del conocimiento, está la posibilidad de la transformación, es decir, de yo utilizar las tecnologías para desarrollar procesos de formación productivos en las empresas y en este sentido es sumamente complejo la brecha, porque actualmente en Colombia nosotros estamos en una mixtura, estamos en un grupo de varias generaciones de personas desde no nativos digitales hasta los nativos digitales. Y en las empresas y en las organizaciones y en las instituciones educativas nos encontramos con esa dificultad. Entonces, si ustedes se encuentran con estudiantes más adultos, van a tener dificultades en cuanto a cómo presentar actividades que para los más jóvenes pueden ser muy sencillas, pero para los más adultos no. Pero también al contrario, algunas actividades en las que ya los adultos han tenido cierto nivel de experiencia por acceso o por otros asuntos que los más jóvenes quizás no tengan. Entonces, por eso se habla de que es una dimensión mucho más profunda. Es decir, cómo hacemos para que haya una verdadera transformación tecnológica en las instituciones educativas, en la empresa privada y en la sociedad, partiendo de suplir esta brecha digital que vivimos en los diferentes territorios. Entonces, avanzaremos más adelante, iremos tocando nuevamente estos temas. Sin embargo, mmm, quiero que hagan una reflexión ahí, que la entiendan, que se ubiquen en su contexto, en su territorio, que se ubiquen en quiénes son ustedes y analicen estas tres dimensiones de la brecha digital para que en una oportunidad más adelante podamos conversar acerca de estas tres dimensiones vistas desde su propia reflexión. En Colombia, particularmente, para ya contextualizar, tenemos unos desafíos bastante importantes en materia de equidad digital. Y es que mientras en las zonas urbanas se registran hasta el 77%, es decir, en las ciudades principales y en las zonas urbanas, hasta el 77% de las personas tiene conectividad. Así de simple. Es decir, todo mundo o la gran mayoría de las personas en las ciudades puede conectarse. Hay datos, hay internet por servicios de empresas. eh, Sin embargo, en las áreas rurales, apenas esta cifra alcanzaría un 28%. Estos son datos del DANE, de precisamente el año pasado. Recuerden, el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Planeación. No, ese no es el DANE. Recuerden que el DANE es una institución pues, pública del gobierno que lo que hace es analizar diferentes asuntos en términos de país. Estos datos salen del DANE y esto que refleja o que crea, esto crea una disparidad que afecta la educación, el acceso a la educación, que afecta el servicio, el acceso a los servicios. Para nosotros en las ciudades principales pedir una cita médica es tan fácil como coger tu celular, abrir la aplicación de la EPS y pues pedir tu cita, ¿cierto? Esto no pasa en las regiones, esto no pasa, así no sirve. Toca viajar, toca llamar, aunque pues el tema salud es muy general, en general un tema regular en Colombia, pero pues además la desigualdad digital afecta el acceso. Y
También en las oportunidades laborales, porque claro, cuando un chico o una chica de una región que tiene poco uso, poca experiencia, poco conocimiento, que la brecha digital le afecta de verdad en su vida cotidiana, pues no va a poder acceder a los mismos tipos de empleos por varios motivos. Uno, pues porque ni siquiera tiene acceso a las ofertas, ¿cierto? Hoy en día las ofertas laborales casi todas están en ambientes digitales, en plataformas digitales. Eso como se hacía antes, que era llevar la hoja de vida a un lugar, ya casi no pasa. Eso no pasa en las ciudades. Entonces, desde ahí ya hay una afectación en cuanto al acceso a las posibilidades laborales de las personas. Pero más allá también en cuanto al uso, porque entonces si busca empleo en una ciudad y en la empresa tienen uso de tecnologías y notan que cuando le hacen una evaluación, cuando le hacen unas pruebas técnicas, notan que la persona no tiene habilidades y capacidades en el uso de tecnologías, pues simplemente no pasa el filtro, no es convocado a continuar el proceso de formación. Por eso la brecha digital entonces tiene ese impacto tan importante en el país. ¿Cómo podemos superar la brecha digital? Superar la brecha digital es complejo, sin embargo, es necesario trabajar y para esto se requiere un enfoque integral, algo que combine la infraestructura, que combine la educación, pero también las políticas públicas. Y es fundamental. Yo sé que normalmente cuando ustedes empiezan a estudiar y desde antes, cuando están muy jóvenes, el tema de lo político no les suena mucho, pero es un asunto que nos afecta a todos. Tan simple como votar bien, voten como quieran, ¿cierto? Pero el asunto de considerar como votar bien es decir, voten por cualquiera, pero por, sabiendo el porqué, ¿cierto? No es porque me dijeron, no es porque me indicaron, no es porque la foto es bonita, ¿no? ¿Cierto? Porque finalmente lo que los políticos en las elecciones prometen, eso a veces ni siquiera se puede cumplir. Entonces, por eso hay que conocer de política, hay que aprender un poco de eso, porque esto nos afecta. Entonces, ¿cómo han crecido ustedes si están en regiones y cómo los ha afectado crecer gracias a procesos políticos mal elaborados, mal votados, ¿cierto? Entonces es un asunto que en lo laboral, en lo académico y en la vida cotidiana sí tiene un impacto real para todos nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces en este caso? Finalmente, en Colombia hay que ampliar la cobertura de Internet. Sí o sí es necesario ampliar la cobertura de Internet a las zonas rurales, que haya un impacto real de acceso a Internet y conectividad en zonas rurales, hacer cosas como implementar programas masivos de alfabetización digital. Eso ya se viene dando, eso ya se ha venido dando no masivo, pero se ha venido dando, y se van haciendo cositas. Sin embargo, es importante que eso sea masivo para que todas las personas en toda Colombia tengan la posibilidad de acceder a estos programas. Eh, También proveer acceso a dispositivos. La tecnología es mucho más que el celular y un computador. La tecnología trasciende por otro tipo de infraestructura que permite que se desarrollen los territorios. Por ende, es importantísimo que desde los gobiernos se generen escenarios en los que se pueda acceder a todo tipo de tecnologías y todo tipo de dispositivos de manera asequible. Es decir, en términos de que sea económico adquirir tecnologías. Algo tan simple. Hace poquito andaba con alguien que me estaba hablando que iban a comprar un dron y ellos tienen un cultivo, no recuerdo si es café o algo. Tienen cultivos, entonces que iban a tener un dron para unos procesos de control de la sanidad y la salud de la plantación. Entonces compran el dron, lo elevan y toman fotos y esas fotos pueden ser analizadas por una inteligencia artificial y identificar desde el color y la apariencia de las plantas cómo están en términos de salud, ¿cierto? Perfecto, lo podían comprar en un dron de más o menos 80 millones de pesos. Sin embargo, ese tipo de maquinaria, ese tipo de tecnología no se puede adquirir para todos los territorios, ¿cierto? Porque ¿qué implica? Pues además del el valor económico, el conocimiento de saber operar el dispositivo y poder llevarlo y cumplir con todas las necesidades, ¿cierto? Entonces es necesario poder avanzar
en ese tema y que sea algo pues un poco mucho, o un poco no, que sea mucho más justo socialmente y que tenga un impacto en el futuro.